Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su casa de oración, transmitiendo este mensaje, esta escuela dominical que normalmente hacemos los días domingos. Les damos la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que se unen en las redes sociales para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. A las familias, a los hermanos de la iglesia, gracias por acompañarnos en esta mañana, y que mi deseo es que estén bien en sus hogares, que el Señor les esté bendiciendo de una manera junto a sus seres queridos, ¿verdad? Que lo estén pasando bien, esperando en Dios que todo esté bajo control, y estamos seguros que en Cristo Jesús siempre vamos a estar en victoria. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a empezar, como la semana pasada dijimos, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, y vamos a estar por un tiempo, ¿verdad?, en este libro, en esta carta de Pablo. Amados hermanos, pues estaba analizando esta semana que prácticamente la semana pasada solamente desminuzamos un solo versículo, ¿verdad?, solamente el principio, el verso 1, en donde Pablo saluda a la iglesia y prácticamente cómo empezó la iglesia, y solamente se nos fue el tiempo en estudiar la organización de la iglesia a la cual él estaba saludando. Ahora, Dios mediante, vamos a llegar hasta el versículo 17, si el Señor nos permite, y si no, pues vamos a seguir la próxima semana, ¿verdad? Así que vamos a tener paciencia, hermanos amados. Por favor, agarre su Biblia, su lápiz, su cuaderno. Vamos a ir juntos a meditar y a estudiar un poco la palabra del Señor en esta mañana. Para no perder tiempo, vamos a pedirle a los hermanos que estén en sintonía, que abran sus Biblias nuevamente en el libro de Filipenses, y vamos a leer nuevamente desde el verso 1 hasta el verso 17, lo cual estamos tratando de llegar, y luego, cuando el Señor nos permita, vamos a continuar en el verso 19 hasta llegar al capítulo 2, posiblemente la próxima semana. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 1. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orarle al Señor en esta mañana. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre. Y el privilegio, Señor, que nos das de levantarlos en esta mañana, Señor eterno, y poder, Dios mío, venir a este lugar, Señor, para poder hablar un momento de tu palabra, Señor. Señor, gracias por permitirnos llegar a los hogares, Señor, de nuestros hermanos y de aquellas personas, Dios mío, aquellos amigos, Señor, que se añadan, Padre Santo, en este momento, Dios eterno, para que estudiemos juntos tu bendita palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer en los corazones, Padre. Señor, en las vidas, Dios mío. Cualquier necesidad, Señor, tú suples, Señor eterno, conforme la necesidad de cada uno, Señor. Que tu gloria resplandezca en los corazones, Señor, en este día. Señor, te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para que juntos podamos entender, Señor, las profundidades que hay en tu bendita palabra. Padre Santo, te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú también guíes mis labios, mi pensamiento y mi corazón, Señor, y que sea un vaso, un instrumento en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pido, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Le damos bienvenida al pastor que nos está acompañando en esta mañana. Que el Señor les bendiga, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Amados hermanos, en esta mañana, pues, verdad, es bien difícil, a veces no hay a uno ni dónde comenzar, por la razón que hay tantas cosas que podríamos hablar, y sabiendo que el tiempo que tenemos para estar en el aire es corto, ¿verdad? No podemos tomarnos demasiado tiempo porque tampoco queremos aburrirlos en sus hogares, pero los que han estado siguiéndonos por medio de esta señal, más o menos ya tienen los detalles del trasfondo del libro de Filipenses, así que no habría necesidad de recurrir a ello. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se organizó la iglesia en Filipos, y creo que eso fue el final, ¿verdad? Pero también fue el principio, porque estuvimos solamente en un solo versículo. Ahí nos detuvimos en el verso 1, donde dice Pablo y Timoteo, dice, saludando a los santos en Filipos, ¿verdad? Y a los obispos y a los diáconos. Y luego nos fuimos y vimos un poco de historia de cómo comenzó la iglesia, qué sucedió cuando llegaron ellos a Filipos a fundar la iglesia, pero ahora la iglesia, la que Pablo está saludando, es una iglesia grande, es una iglesia donde hay miembros, ya hay una congregación, un número grande de personas que han aceptado a Jesucristo, y la iglesia está organizada por diáconos y hay pastores, y o sea que está bien equipada esa iglesia. La obra prácticamente había crecido en ese lugar, pero luego nos quedamos ahí. Vamos a tratar la manera de seguir adelante, quizás no todos los versículos, dar detalles, pero los detalles más importantes, ¿verdad? Podemos ver nosotros en el libro, en el verso 3, que dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es muy importante para nuestras vidas, hermanos, como siervos de Dios. No podemos nosotros dejar, ¿verdad?, a un lado, ¿verdad?, el recordarle a Dios en nuestras peticiones a los hermanos de la congregación, a las necesidades que se presentan, no solamente a nivel congregacional, sino que también a aquellos, ¿verdad?, interceder por aquellos que quizás tienen diferentes necesidades, y que también aquellos que tienen que venir ante la presencia de Dios, también interceder por ellos. Pero el apóstol Pablo está diciendo que no cesaba de orar por los hermanos de Filipos. Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros, amados hermanos? Porque a veces pensamos y a lo mejor decimos,
yo ya no hay ni por qué orar. Aquí hay un detalle muy importante, ore por los hermanos, ¿verdad? Hay que orar por los hermanos de la iglesia, por los que no hemos visto, por los que están en casa precisamente, en la situación en que estamos viviendo. Quizás no nos podamos ver, pero podemos interceder unos por los otros. Así que, amados hermanos, este es un trabajo, ¿verdad?, que hay que hacer. Entonces, si usted no lo ha hecho, por favor interceda por el pastor, por su familia, interceda por mí, por mi familia, ¿verdad? Intercedamos por el mundo, intercedamos para que el Señor, amados hermanos, transforme más vidas y que al final de esta situación que estamos viviendo, miles de personas se conviertan a Jesucristo, y eso es algo que puede causar alegría en nosotros. Que al final de la situación, de lo difícil que sea, nosotros podamos cantar victoria y alabar a Dios por lo que Él hace en nuestro medio. Amén. Así que siempre, dice el apóstol Pablo en el verso 4, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre, dice, en todas las oraciones. O sea que las cuantas veces pasaba orando, él en su corazón tenía a los de la iglesia, a los santos, a los diáconos, a los pastores. Siempre rogaba a Dios por ellos para que el Señor mantuviera firme esa iglesia. Pero más adelante dice en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué razones oraba el pastor? Ahí hay un detalle, ¿verdad? Para que la comunión, ¿verdad?, de esta gente, de estas personas, de los miembros de la iglesia, para que no perdieran la comunión en el Evangelio de Cristo, y para que la iglesia llegara a ser una iglesia madura en Cristo. Aunque muchos tuvieran defectos, él estaba siempre confiando que si el Señor abrió sus corazones, Él mismo los iba a perfeccionar en el día final. O sea que mire, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la iglesia se compone de diferentes tipos de personas, ¿verdad? Algunos que son recién venidos a Cristo, otros ya maduros en la fe, y otros quizás, amados hermanos, ahí en medio, ¿verdad? Entre medio de estos dos, tratando de superar en los caminos del Señor. Pero Pablo oraba para que estos miembros de la iglesia llegaran a la perfección, amados hermanos, amén. Y estando, dice, en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Posiblemente, amados hermanos, hayan tantas cosas en nosotros todavía, y por muchos años que tengamos en el Evangelio, por muy maduros que creamos que somos ya en Cristo Jesús, hay detalles, amados hermanos, que tienen que ser perfeccionados en nuestras vidas, y eso solamente lo puede hacer el Señor a través de su Santo Espíritu, amén. Y esto dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tarde o temprano Dios nos va a pulir, hermanos, y nos va a dejar tal y como Él quiere, ¿verdad? Como oro refinado, dice la palabra del Señor. Así que no se preocupe, hermanos amados. Hay detalles en nuestras vidas que quizás, que quizás como que no cuadran, ¿verdad? Como que no van bien, como que no encajan. Pero hermano, cuando usted menos piense, ya está metido, ¿verdad?, en un perol, ¿verdad? Ahí el Señor nos va a meter para sacarnos de ahí diferentes, y nos va a perfeccionar para que estemos siempre aprobados para la obra del Señor. Cualquier detalle que tengamos en nuestra vida, Dios nos va a ayudar, amados hermanos. Así que seguimos adelante confiando en eso, amados hermanos, que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. A veces nosotros, ¿verdad?, no queremos pasar situaciones difíciles
Pero esto no es cuestión de nosotros, es cuestión de Dios, que Él quiere prepararnos para trabajar en su reino. Así que tenemos que, amados hermanos, ser fuertes y valientes y seguir adelante. A veces las situaciones difíciles que pasamos en nuestras vidas, lo que viene a causar, amados hermanos, es desaliento, desánimo, ¿verdad? Pero esto no es la voluntad de Dios. Las cosas que pasan en nuestra vida no es para que nosotros nos desanimemos, sino que para que recobremos fuerzas, ¿verdad? Para que nos animemos más. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de estos versículos, que al final vamos a ver más adelante, que las situaciones difíciles no es para estar amedrentados, sino que para tomar más fuerzas en el Señor Jesucristo. Amén. Así que sabiendo que el Señor está con nosotros, vamos a seguir adelante. El verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo mención de esto? ¿Verdad? Porque la iglesia en Filipos, desde que él llegó, ¿se recuerdan cómo fue que comenzó la iglesia? Comenzó por la predicación de la palabra de Dios en la orilla de la playa. Se convirtió una mujer y luego su familia se bautizaron en el Señor. Luego apareció aquella muchacha que tenía un espíritu del diablo. Y amados hermanos, y Pablo lo reprendió de ella y salió. Y aquellos hombres se enojaron porque se les había ido el negocio. Ahora esta muchacha había aceptado a Jesucristo y era un miembro más de la iglesia. Ahora viene y va a la cárcel. Y de la cárcel salen otros cristianos, el carcelero, su familia. Y la palabra de Dios no menciona, pero a saber cuántos de la cárcel quizás se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Pues estas personas, amados hermanos, se acordaban de Pablo, aunque Pablo no estuviera en ese lugar. Pablo estaba en prisión en Roma. Y los hermanos, amados hermanos, le mandaban obsequios, le mandaban una ofrenda para que Pablo se pudiera mantener. Quizás, amados hermanos, en qué condición podía él necesitar. Quizás estaba en la cárcel, pero el apóstol Pablo también necesitaba algunas cosas quizás para sobrevivir, y aún quizás ni para él mismo, sino que lo que él recibía para ayudar a la iglesia también allá en Roma, la cual estaba en pleno crecimiento, aunque Pablo estuviera preso, ¿verdad? Entonces, él está agradeciendo, ¿verdad?, a la iglesia que era prácticamente participantes con él al acordarse. Mire qué bendición tan grande. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros nos acordemos de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de aquellos, amados hermanos, que quizás no están con nosotros o están a la distancia, pero qué lindo es que cuando alguien que está bien lejos se acuerde de uno, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está enseñando a que seamos, ¿verdad?, participantes del evangelio de esta forma, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos, poder bendecir a los demás. Y el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo, ¿verdad? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Mire, fíjese, las oraciones del apóstol Pablo, orando por los diáconos, por los pastores, por los miembros de la iglesia. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? También oraba para que la iglesia estuviera en pleno crecimiento, para que la iglesia, amados hermanos, madurara, para que la iglesia, hermanos, se estableciera. Pero también, amados hermanos, Pablo oraba al Señor para que todos los que estaban en la iglesia, incluyendo diáconos, pastores y miembros, lograran tener
amados hermanos, algo muy especial que menciona, que pide, dice que abunde, ¿verdad? Vuestro amor en abundancia, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué es muy importante, amados hermanos? No hemos leído ni un solo versículo donde Pablo diga, estoy orando al Señor para que obtengan buenas ganancias, para que su cartera se ponga más gruesa que lo que está, o que para que tengan bienes, para que superen, ¿verdad? En ¿cómo se llama? En tener mejores casas, en mejores esto, mejores carros. No, el apóstol Pablo estaba pensando en la iglesia para que tuviera conocimiento, para que fuera, amados hermanos, que crecieran en ciencia y en todo conocimiento. Pero ¿qué es esto? Ciencia y conocimiento, lo cual, amados hermanos, posiblemente algunos digan, bueno, ¿y para qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué me saco yo con eso? ¿Verdad? Algunos de nosotros que quizás nos quedamos con duda, pues yo le decía a Abraham así, sin meternos en lo que es la palabra de Dios, en el mundo, la ciencia, amados hermanos, es el estudio, ¿verdad? Y a través del estudio se obtiene el conocimiento. Pero Pablo dice que crezcamos en ciencia y en conocimiento, ¿verdad? Ahora bien, lo que prácticamente está hablando es de que, en otras palabras, que conozcamos las profundidades de Dios a través de la oración, ayuno y lectura de la palabra, que se mantuvieran ocupados en las cosas espirituales. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Que se mantengan buscando la presencia de Dios para que la iglesia pueda superar y que tenga un conocimiento pleno de lo que Dios es para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor, verdad? Entonces esto es muy importante para nosotros hoy en día también, que nosotros podamos crecer en ciencia y en conocimiento. ¿Por qué razón es importante, verdad? ¿Por qué es que estamos tratando de estudiar la palabra de una forma sistemática, versículo por versículo? Porque hay palabras muy importantes para nuestras vidas, amados hermanos, la cual no podemos dejar por alto. Posiblemente usted ha leído el libro de Filipenses una y otra vez, pero quizás no se ha detenido, ¿verdad?, a profundizar en estos detalles de lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios para la iglesia. Amados hermanos, como siervos de Dios, ¿verdad? Yo creo que es la responsabilidad como ministros de pedirle a Dios que los hermanos, que los obreros, ¿verdad?, que los miembros de la iglesia obtengan un mejor conocimiento de lo que es de lo que son las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cuales son valiosas, amados hermanos, no tienen un precio. Obtener, ¿verdad?, ese conocimiento tiene más valor que el oro y la plata para nuestras vidas, amada iglesia. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, para que nosotros tengamos ese conocimiento profundo de la palabra de Dios. Amados hermanos, la ciencia de este mundo puede estudiar lo superficial. La gente puede tener un gran conocimiento, amados hermanos, y podemos ver, ¿verdad?, en la historia de muchos hombres, cuando mencionan IQ o algo así, no sé cómo diría en español, ¿verdad?, pero dicen que tiene 150, 170, quizás 200 de IQ. No importa cuánto conocimiento tenga, pero la palabra de Dios, amados hermanos, el conocimiento que Dios está hablando, no lo puede entender una persona aunque tenga 200 de IQ en esta tierra, ¿verdad? Porque estas son cosas espirituales. Necesitamos meternos en Dios para entender esta palabra. Las cosas, amados hermanos, que son
sobrenaturales que no son de esta tierra, sino que son de Dios, ¿verdad? Y solamente Él nos puede dar ese conocimiento. La ciencia y el conocimiento es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Fíjese que tan importante, ¿verdad? O sea, nosotros por sí solos, por mucho IQ que tenga la persona o tengamos, amados hermanos, no podríamos entender. Pero gloria sea a Dios, amados hermanos, si me hacen un examen de IQ, a lo mejor tengo como 70, ¿verdad? Y mi hijo me estaba diciendo que 70 prácticamente no sirve para nada. Pero gloria a Dios, amados hermanos, que aunque no tengamos conocimiento terrenal, podemos tener ese conocimiento de Dios por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es una gran bendición. Qué alegría, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo que está diciéndole a la iglesia. Y esto es muy importante para nosotros, familia de Dios, los que me estén escuchando, que es necesario que tengamos conocimiento de la palabra de Dios para entender las profundidades, lo sobrenatural de Dios, lo que hay detrás de todo, amados hermanos. Podemos leer la historia, podemos leer tanto en el Antiguo Testamento, podemos leer quizás cosas que están pasando en el presente, podemos leer los libros proféticos, los cuales nos dan detalles del futuro, pero sin el conocimiento y la ciencia de Dios quedamos igual. Necesitamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos dé y nos guíe, nos profundicemos más en las cosas de Dios, amada iglesia. Así que, viendo esto, imagínense qué clase de oraciones las que el apóstol Pablo elevaba a Dios para la iglesia. Sinceramente, amados hermanos, este es algo grande. Quizás hoy en día, amados hermanos, se oyen tantas historias, ¿verdad?, en el mundo entero, donde, amados hermanos, quizás muchos alrededor oran, ¿verdad?, cuando la persona viene y trae una buena cantidad, una buena ofrenda, ahí sí voy a orar por ti, voy a orar para que el Señor te multiplique, voy a orar para que el Señor haga algo grande en tu vida, para que tengas bienes en esta tierra. Pero, amados hermanos, eso no es lo valioso, eso no es lo eterno es que conozcamos, amados hermanos, las cosas de Dios profundamente. Amados hermanos, alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? En el verso 10, para que aprobéis lo mejor, dice, lo mejor, ¿verdad? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Imagínense, no está diciendo Pablo, para que probéis algo de las cosas de Dios, para que probéis un poquito, ¿verdad? No, para que probéis lo mejor, ¿verdad? Y hay una palabra que es muy interesante. Y en esta mañana vamos a ver un poco de eso. Dice, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra irreprensible, amados hermanos, es muy importante que lo meditemos un momento. La palabra irreprensible, ¿verdad? Él lo menciona varias veces a través de estas cartas, ¿verdad? Pero la palabra irreprensible dice irreprensible para la venida de Cristo y llena de frutos de justicia para la gloria de Dios, ¿verdad? En el verso 11 dice llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La palabra irreprensible quiere decir sin mancha, sin culpa, sin acusación alguna, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una iglesia perfecta, ¿verdad? Una iglesia
cabal, una iglesia, amados hermanos, ¿verdad? Que nadie apunte dedos a esta iglesia, que nadie nos apunte, hermanos, por cosa alguna. Estos detalles, amados hermanos, son muy importantes, ¿verdad? Para nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Amados hermanos, lo que estamos hablando, ¿por qué es muy importante? Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, amados hermanos, que quizás por nuestros propios medios jamás sería posible, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir que está sin mancha, sin culpa, sin acusación alguna? Amados hermanos, cualquier detalle en este mundo, ¿verdad? Nos pueden apuntar, pero irreprensibles, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, está hablando, amados hermanos, de una iglesia lavada completamente por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, para estar irreprensibles, que nadie, amados hermanos, ni el diablo podría animarse, ¿verdad?, a venir y acusar a nuestros hermanos, acusarlo a usted o a mí, porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, su deseo es que la iglesia se mantenga así pura, sin mancha, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué es importante, amados hermanos? La iglesia tiene que estar, la persona activada, tiene que estar activa en las cosas de Dios, dispuesta a ser llena por el Espíritu Santo, ministrada por el Espíritu Santo, no apartarse de las cosas del Señor. Y amados hermanos, la palabra del Señor dice que nadie va a poder culpar a los hijos de Dios. En el libro de Corintios, en 1 Corintios 1:8, mire lo que el apóstol recarga y habla acerca de esto, 1:8, 1 Corintios, si van conmigo, en el verso 8, dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántas veces el apóstol Pablo menciona la palabra irreprensible. Si nosotros vemos un poquito adelante de donde estamos, en el capítulo 2 y verso 15, también dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, mire, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, no altivos, hermanos amados, de ninguna razón, como estábamos hablando al principio, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. De ninguna razón, hermanos, a alguien se puede llamar reverendo o tal, el obispo tal, el tal, doctor tal, hermanos amados. No importa cuánta teología sepa, debemos de ser humildes y sencillos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la iglesia sea ya irreprensible y sencilla, hijos de Dios, ¿verdad? Sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna, lo cual tenemos que resplandecer como luz en este mundo. No dejar que alguien, hermanos, apunte dedos, ¿verdad?, a la congregación, a los hermanos, porque eso no es de Dios, hermanos amados, esto viene del diablo, ¿verdad? Vemos nosotros también en Colosenses 1:21. Colosenses 1:21.
Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21 hasta el 23. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, una vez más la palabra irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire qué bendición tan grande, ¿verdad? Y a vosotros dice que en otro tiempo, ¿verdad? Éramos extraños, enemigos, ¿verdad? De Dios, haciendo malas obras, ¿verdad? Hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Para tenernos a nosotros como hijos de Dios, hermanos, irreprensibles, ¿verdad? Viviendo en el Evangelio de Jesucristo para la gloria del Señor. En 1 Tesalonicenses, mire, es importante, ¿verdad?, que veamos todos estos puntos, porque el apóstol Pablo no solamente le habló de esto a una sola iglesia, sino que a todas las iglesias, ¿verdad? En el 3:13, 1 Tesalonicenses 3, verso 13, mire, una vez más, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahí está, ¿verdad? Entonces hay que permanecer en el Evangelio, permanecer en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:23, un poquito adelante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Miren, hermanos amados, no solamente es una cosa, que nuestro espíritu, alma y el cuerpo, ¿verdad? Todo completo, que sea guardado irreprensible, sin mancha, sin tacha, ¿verdad? Sin acusaciones, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, entonces, que nosotros entendamos bien, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia. Amados hermanos, no importa qué tanto me pueda causar dolor o picazón en la garganta, hermanos amados, pero tengo que hablar, hermanos, la palabra de Dios, como dije la vez pasada, que aunque no estemos en una iglesia llena de gente, pero estamos predicándole al aire a muchas almas, y quiera Dios que el Señor haga y transforme vidas por medio de esta señal de internet. Yo sé que a veces, hermanos amados, pensamos que quizás estamos hablando solo, pero no, Dios tiene que estar haciendo algo muy importante en alguna vida, y no importa cuántas personas sean, que quizás solo sea para una persona, pero la palabra de Dios nunca retornará a él vacía. Amén. Así que vamos a seguir luchando contra este enemigo que tengo en esta mañana. No estoy, inmediatamente usted sabe el clima y tantas cosas que pasan en nuestras vidas. Al nomás salir de la casa, un fuerte viento, frío, nos afecta. Pero no nos vamos a detener, vamos a seguir hablando la palabra del Señor en esta mañana. Y dice, estábamos en la palabra irreprensible, en el verso 10 y verso 11. Vamos a ir al verso 12.
Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos allá en casa, estén atentos, vamos a ver otros detalles más aquí adelante. En el verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire, lo que está atravesando el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia: quiero que sepan, ¿verdad? Normalmente, amados hermanos, cuando algo serio nos pasa a nosotros, ¿sí? Imagínense que me metieran a mí preso, ¿verdad? Y viene el pastor y se une con mi familia y los hermanos y empiezan a orar y a pensar qué habrá pasado con el hermano, por qué está ahí en la cárcel y esto y lo otro, y de repente se pongan en contacto conmigo, y lo que primero que yo les voy a decir: hermanos, aquí estoy bien mal, estoy en una situación difícil, ya no aguanto, sáquenme por favor, ¿verdad? Lo normal eso sería, hermanos, una actitud defensiva, ¿verdad? Que nosotros nos sintamos mal por lo que estemos pasando, eso es automático en nuestras vidas. Pero podemos ver que el apóstol Pablo no está diciendo ninguna cosa de la cual nosotros podríamos pensar o decir, sino que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: quiero que sepan ustedes, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Gloria sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y cuando dice la palabra redundado, mire, el significado de la palabra redundado dice rebosar, salirse una cosa de sus bordes, ¿verdad? Por demasiada abundancia. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Esta es una gran bendición la cual estaba sucediendo. El encarcelamiento de Pablo, ¿verdad? Según los enemigos del Evangelio, vamos a meter preso a este que está haciendo cosas allá afuera, que está tratando de conquistar a pueblos, conquistando familias. Aquí preso ya no va a ser eso, ¿verdad? Y posiblemente con ese pensamiento lo metieron en el calabozo, hermanos amados. Pero Pablo no está diciendo cosas que puedan dar lástima a la iglesia, sino que más bien las palabras que está diciendo es para alimentar, para darle fuerza al cuerpo de Cristo, amados hermanos, para que puedan seguir adelante y no lamentarse de lo que están viviendo. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y dice que más bien han rebosado, ¿verdad? Se ha salido de control el Evangelio en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y por causa de que el apóstol Pablo estaba preso, y dice que da este detalle en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, ¿verdad? En todo el pretorio y a todos los demás. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Patentes en Cristo. Estaba buscando algo de significado cuando nosotros hacemos una patente, ¿verdad? Un derecho, para un negocio y todo. Pues Pablo no está diciendo que él había hecho un negocio del Evangelio, sino que está diciendo que esto fue un éxito, ¿verdad? Un éxito manifiesto, visible, amados hermanos, en ese lugar de Roma. O sea que había habido un gran impacto. El encarcelamiento de Pablo vino a resultar en una explosión, ¿verdad? Como decir, amados hermanos, cuando sale un producto y todo el mundo lo quiere comprar, ¿verdad? En toda Roma se regó la noticia que Pablo estaba preso.
Y el evangelio no se quedó preso, amados hermanos, sino que el Señor siguió haciendo milagros afuera de la cárcel. Siguió, amados hermanos, tocando los corazones, estando Él en la cárcel, porque nadie puede meter preso el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo, amados hermanos, está en nosotros y nadie lo puede detener. Alabado sea el nombre de Dios. Nos puede pasar cualquier cosa a nosotros, hermanos. Y esto veo yo que tiene que causar en nosotros, hermanos, un despertar grande. Que no importa la situación que pasemos, hermanos amados, la palabra de Dios nos habla de que no debemos de amedrentarnos, no debemos de bajar la guardia, sino al contrario, agarrar más potencia en Cristo Jesús, que es tiempo de recargar las baterías, amada iglesia, que es tiempo, amados hermanos, de ponernos un booster, ¿verdad? Cuando su carro ya no quiere arrancar, la batería se le ha bajado, ya no puede echar a andar ese motor. Es tiempo, hermanos, de conectar de un booster cable ahí, ¿verdad? Y arrancar esa nave para que salga adelante corriendo y seguir trabajando en la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia, amados hermanos, no estaba desanimada, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba en pleno fuego del Espíritu Santo. Amados hermanos, aunque su líder estaba preso, amados hermanos, ellos seguían sintiendo la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que, amados hermanos, que en todo el pretorio, la palabra pretorio, se refiere a la fortaleza romana en aquel entonces, ¿verdad? Y, amados hermanos, en otras palabras, día tras día, habían hermanos, soldados romanos, convirtiéndose a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo es el poder de Dios, ¿verdad? Aquel carcelero se convirtió a Cristo estando Pablo en la cárcel. Y aquí en la cárcel de Roma, los soldados romanos se estaban convirtiendo a Jesucristo. Amados hermanos, no había nadie quien lo podía detener. Ya el emperador estaba hasta aquí, ya no hallaba, hermanos, qué hacer con el apóstol Pablo. Porque la gente se estaba convirtiendo, no solamente la gente de afuera, sus propios trabajadores, hermanos, estaban viniendo a los pies de Jesucristo. Y eso era una explosión total. Y dice la palabra, más allá. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense qué tremendo. Había un temor en la iglesia, ¿verdad? Había miedo. Y el miedo no es de Dios, ¿verdad? El temor no es de Dios. Es algo que el enemigo mete a las vidas para que nosotros nos detengamos. Pero la iglesia en Roma había agarrado valor, hermanos, ya cuando miraban que se estaban convirtiendo los presos, se estaban convirtiendo los soldados. Cualquiera que tuviera una plática con el apóstol Pablo se convertía a Jesucristo. Entonces la iglesia empezó a agarrar valor y dice, pues vamos a predicar nosotros también, ¿verdad? Y la palabra, hermano, fue predicada y mucha gente se convertía a Cristo y la iglesia crecía día tras día, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cobraron ánimo. ¿Por qué? Porque estaban desanimados, ¿verdad? Les había entrado el desánimo. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, le está diciendo a la iglesia que el Señor se estaba moviendo en una manera sobrenatural en ese momento en la iglesia en Roma. Y en el verso 15 habla unos detalles, hermanos, más o menos podríamos decir que había un poquito de problemas también en medio de esa explosión espiritual.
también, hermanos amados, no nos olvidemos de que cuando hay algo maravilloso que sucede en nuestras vidas, siempre va a haber algo negativo detrás, ¿verdad? Algo va a pasar. Y esto debemos de estar atentos, hermanos, para que no desmayemos, porque cuando Dios hace algo, lo va a hacer perfectamente, amados hermanos, y no debemos de voltear a ver las cosas negativas. Pero en el verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, estaba sucediendo algo grande, ¿verdad? Fíjese bien, que los hermanos agarraron valor y empezaron a predicar la palabra de Dios, y la iglesia crecía. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo se dio cuenta que habían unos que prácticamente no mucho les caía bien al apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso no es diferencia al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Aún en nuestra propia ciudad, eso es algo que está sucediendo no solamente en nuestro lugar, sino que quizás alrededor del mundo. Hay, hermanos, pastores con pastores que ni se hablan. Hay, hermanos, congregaciones, hermanos amados, que no se pueden ver con el miembro de una iglesia, con el otro, que no sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros es miembro de una iglesia, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando el Señor venga, no va a tener lugares separados para cada congregación. Vamos a estar juntos. Así que, ¿sabe qué? Si no me puede soportar aquí en la tierra, tampoco me va a poder soportar aquí en el cielo. Así que tiene que aguantarse, alabado sea el nombre de Dios, porque no van a haber cuartos separados para cada familia. Vamos a estar en un solo lugar alabando y glorificando el nombre de Dios. Y esto estaba sucediendo, que se levantaron algunos predicando a Cristo de buena voluntad, pero habían otros que lo hacían por envidia y por contienda. Ahora bien, hermanos, la palabra envidia, hay un problema, ¿verdad? Que esta palabra envidia no es de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? La envidia no es de Dios. Hay otras palabras que el sinónimo de envidia, pero para hallarle el significado, más o menos lo que es la envidia, creo que lo conocemos muy bien. Podemos determinar quién es una persona envidiosa y quién no, ¿verdad? Pero eso está regado, no solamente en el mundo, está metido en la iglesia, ¿verdad? La envidia es un problema serio. Entonces, pero envidia es una expresión de disconformidad y disgusto. Fíjese bien, ¿verdad? Ahora bien, esto sucede en la congregación muchas veces, de diferentes formas. El pastor puede, amados hermanos, decir acerca de eso, de los años que ha estado a cargo de la iglesia, que la envidia es un problema bien serio. Quizás algunos que me están escuchando, viendo en esta mañana, puedan también ubicarse y decir, sí, esto es serio, porque también está metido aquí, está metido en todos lugares, hermanos, ¿verdad? No solamente en una congregación. La envidia y la contienda no son de Dios, hermanos, no son frutos del Espíritu, no son obras del Espíritu, sino que son obras ¿de qué? De la carne, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si son obras de la carne, no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia. Y estas personas, hermanos, que estaban predicando por contienda y por envidia, prácticamente lo que querían era hacerle daño a la iglesia.
hacerle daño al apóstol Pablo. No podían soportar quizás que Pablo, por hablarle a una persona, inmediatamente se convertía. Mientras que ellos quizás le hablaban a unas personas y nunca se convertían a Cristo. Quizás por algo bien sencillo. Quizás porque vieron que Pablo puso las manos sobre un enfermo y se sanó. Y mientras quizás que ellos oraban por el enfermo y nada pasaba, ¿verdad? Ahí empezó la envidia. O porque aquel aquel se llevó a uno de mis miembros, ¿verdad? O porque se fueron para allá, ahora le tengo envidia al otro. Amados hermanos, esto debe de terminar en la iglesia. Hay que sacarlo, ¿verdad? No puede existir en la iglesia. Pero mire, el problema, el detalle, ¿qué es lo que causa la envidia y la contienda en la iglesia? Va a causar problemas, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, porque este pequeño detalle, hermano, lo que hace es encender una gran llama y destruir, ¿verdad? Los celos que se llegan a sentir por el éxito de alguien, contienda, disputa, pelea, riña, disensión o debate, todas estas cosas no son buenas en la obra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver, estamos tratando de ir lo más acelerado posible, perdón, pero veo que el tiempo nos avanza, pero vamos a ver un poco acerca de las obras de la carne y acerca de la envidia y la contienda. Si nosotros vamos, hermanos, me acompañan al libro de Gálatas. Gálatas 5:19. Vamos a leer 3 versículos. Dice, mire, el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, claro, ¿verdad? Entonces, allí en medio de todo eso, da los detalles de la envidia y de los celos, de la distorsión que estaba pasando, amados hermanos, de la contienda que había entre estos hombres, amados hermanos. Quizás habían agarrado el evangelio mal, lo habían entendido mal, o el diablo les metió esa espina en los corazones y empezó a surgir eso. Pero miren, veamos en Gálatas 5:26, un poquito más adelante, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Imagínense qué tremendo. O sea que por vanagloria querían quizás ellos tener lo mismo que Pablo tenía. Y la verdad, amados hermanos, Dios le da al que Él quiere, ¿verdad? Lo que Él quiera, ¿verdad? Nadie se lo puede quitar, ¿verdad? No podemos nosotros decir, Señor, yo quiero lo que este tiene y voy a empezar a pelear por eso, ¿verdad? Dios sabe y conoce nuestros corazones, cada quien con lo que el Señor nos ha dado para trabajar en su obra, ¿verdad? Santiago 3:16, si vamos rápidamente al libro de Santiago, al capítulo 3, verso 16, dice, porque donde hay celos y contención,
ahí hay perturbación, fíjese, y toda obra perversa, imagínense, donde hay ese problema, hermanos, hay perturbación, distorsiona la iglesia, causa problemas, hermanos. Eso no hace ningún bien a la obra de Dios, más bien destruye. En el libro de Proverbios veamos otro último versículo acerca de esto. Proverbios 14:30. Por favor, allá en sus hogares, vaya conmigo para que veamos bien esta palabra. 14:30. Y dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Ay, hermano, no conviene que estemos en este problema. En vez de buscar la ciencia, el conocimiento de Dios, vamos a estar haciendo pedazos todo, amados hermanos. Busquemos al Señor, dejemos la ira, dejemos la contienda, dejemos los problemas. No hay necesidad que estemos metiéndonos en cosas semejantes, amada iglesia, sino que procuremos profundizarnos en la palabra de Dios. Amén. El verso, seguimos. Amados hermanos, hasta ya me perdí dónde estaba. Vamos a seguir en el libro de Filipenses. En el verso, amados hermanos, 15, ¿verdad? En donde él menciona la envidia y la contienda. Pero dijo, pero hay otros que lo hacen de buena voluntad, ¿verdad? Y seguramente hay mucha gente haciendo eso hoy en día, sin duda alguna, ¿verdad? Hay un montón de gente que hacen por contienda, por envidia. Amados hermanos, yo le doy la gloria y la honra al Señor porque aunque estemos, hermanos, llegando a sus hogares con dificultades, quizás no tenemos el mejor equipo del mundo para poderle transmitir. En esta mañana estábamos hablando con el pastor que tenemos problemas para que esto se escuche bien. Quizás no seamos los ingenieros de sonido, hermanos amados, no tengamos un ingeniero de sonido en este lugar. Quizás no tengamos el conocimiento de estos aparatos. Quizás, amados hermanos, mire, si me dice a mí que yo transmita algo, yo no le puedo transmitir nada, hermanos. Gracias a Dios por los muchachos que nos ayudan. De otra forma no estaríamos llegando a sus hogares. Pero, amados hermanos, no hacemos esto porque por contienda, amados hermanos, o por otra cosa, sino que sentimos la necesidad de estar siempre llevando el evangelio a sus hogares, aunque no estemos reunidos. Tenemos la necesidad, amados hermanos, de que usted se prepare en la obra de Dios, que usted se alimente de la palabra de Dios, y por eso hacemos un esfuerzo, amada iglesia, para continuar este camino juntos. Y cuando todo esto pase, estaremos reunidos nuevamente aquí en la iglesia, hermanos amados, como siempre lo hemos hecho. Dios mediante, amados hermanos, pronto sea. Pero eso es la realidad, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio, amados hermanos, de buena voluntad, no por envidia ni por contienda. Que seamos como aquellos que estaban haciendo de buena voluntad, apoyando al apóstol Pablo. Apoyemos la obra de Dios, apoyemos a aquel que hace la voluntad de Dios, apoyemos a aquel que está haciendo algo para la obra de Dios. No lo dejemos solo, no lo dejemos abandonado, aleluya, por la envidia. ¿Lo vamos a dejar de apoyar? No, hay que apoyarnos unos a otros en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, con ese propósito, para que prácticamente levantar calumnias, para que metieran más años al apóstol Pablo en la prisión. Quizás el deseo de ellos para que nunca saliera. Pero miren, amados hermanos, miren lo que el apóstol Pablo dice en el verso 17.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y luego termina diciendo en el verso 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo termina diciendo algo muy importante. Y esto debe de ser una buena lección para nosotros en estos tiempos. Aunque él sabía positivamente el 100% que habían gentes, habían hombres que estaban anunciando el evangelio por contención, por envidia. Y quizás habían algunos que lo que deseaban era que el apóstol Pablo nunca saliera de la prisión, que se quedara ahí para toda la vida. Pero amados hermanos, miren la actitud positiva de este hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Y él termina diciendo que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré más. Al final de cuentas, lo que está diciendo, hermanos, que él ni se molestó, sino que le dijo, con tal de que estén nombrando a Jesucristo allá afuera, que quieran hacer conmigo lo que quieran, ¿verdad? Yo de todas maneras me voy a gozar. Amados hermanos, que nuestra actitud pueda llegar a ser como el apóstol Pablo. Lamentablemente, de una forma natural, nosotros a las cosas negativas, automáticamente salimos y levantamos a la defensiva, ¿verdad? Pero eso es lo natural. El propósito de Dios es que nos llenemos de lo sobrenatural. Que en vez de molestarnos, cause un gozo en nosotros por las molestias de los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor y gracias a ustedes por dejarnos llegar a sus hogares. En esta mañana la palabra del Señor quizás ha hablado a su vida. Ha sido de bendición para ustedes. Mándenos un comentario. Necesita oración. Posiblemente, amados hermanos, la próxima semana vamos a estar intercediendo por los hermanos de la iglesia y vamos a interceder también por los hermanos que nos ven a través de esta señal y también, amados hermanos, por las necesidades, hermanos espirituales de nuestros hermanos alrededor del mundo y también por la salvación de aquellos que tienen, amados hermanos, necesidad de venir a Jesucristo. Vamos a orar por ellos la próxima semana y les invitamos para que esté con nosotros y que el Señor les bendiga en esta mañana, que el Señor haga lo que tenga que hacer en sus corazones y vamos a seguir adelante y que el Señor los guarde de todo mal. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar y vamos a ser despedidos en esta mañana. Te damos gracias, Señor eterno. Gracias, Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, predicar tu bendita palabra, Señor. Y hemos llegado, Señor, al final de este estudio, Señor, en esta mañana. Pero continuaremos, Señor, la próxima semana, Señor, a través de tu bendita palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor eterno, por hacer lo que tengas que hacer en los corazones. Señor, restaura a aquellos, Padre Santo, que necesitan de ti en esta mañana. Señor, fortalece a aquellos que necesitan, Señor, de ti, Padre Santo. Que la fuerza tuya, Señor, sea en sus corazones. Levanta al caído, Dios mío. Restaura al enfermo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentre, Padre, que tu palabra penetre en lo más profundo de sus corazones, Señor, y que haga la obra en ellos, Señor. En el nombre de Cristo, guarda a tu pueblo, Señor, a los hermanos de la congregación, cada uno en su hogar, Señor eterno. Bendícelos, Señor, bendice a sus familias, Padre Santo. Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre, que puedan pasar, Dios mío, con sus seres queridos un día muy especial, Señor. Gracias te damos, Señor eterno. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de transmitir en esta mañana tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podemos entender, Señor, la gloria, las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.